Hola, me llamo Rowena y el mes pasado mi hermana, la jueza Morwenna Hale, me miró fijamente a los ojos desde el estrado y dijo, «Esto es un tribunal, no tu cocina». La risa que siguió no provenía de desconocidos. Venía de quienes antes Metei consideraban familia. Pensaban que no era nada. Una sombra. La hermana callada que nunca armaba un escándalo. La chica que les preparaba la cena, fregaba sus pisos, guardaba sus secretos. Pero ese día, susurré 4 palabras, solo 4, y las paredes de esa sala comenzaron a agrietarse. La pantalla detrás de Morena parpadeó. Un texto rojo se desvaneció en la proyección. Los oficiales se quedaron paralizados. El congresista, en la galería, palideció. Y Morwenna perdió el control de su sala por primera vez en su carrera. Porque cuando silencias a alguien el tiempo suficiente, olvidas que aún tiene voz. Una voz que, en el sistema adecuado, puede doblegar a los poderosos. Antes de continuar, dime esto. ¿Alguna vez te ha humillado a alguien que creía tener siempre la sartén por el mango? Deja un comentario sobre a qué hora y dónde estás viendo esto. Porque al final de esta historia, puede que nunca vuelvas a ver el poder ni la familia de la misma manera. Y si crees que la risa fue cruel, espera a ver lo que vino después del silencio. El juzgado olía a pulimento de limón y juicio frío. Entré sola, sin abogado, sin séquito, solo yo, y el silencio que había aprendido a usar como armadura. Los detectores de metales pitaron. Los empleados no levantaron la vista. Uno de ellos sonrió con suficiencia cuando pasé. Llevaba una blusa azul marino y pantalones sencillos. Nada que destacara. Pero aún así, la sala me miró como si fuera una broma que ya habían decidido que era divertida. Y entonces llegó Morwenna. Bata impecablemente planchada, barbilla alta, ojos como cristales. Golpeó su mazo una vez, pero no para ordenar, sino para causar efecto. «Esto es un tribunal», dijo despacio y concisamente. «No es tu cocina». Estalló la risa. El alguacil rió entre dientes. Incluso los oficiales en la parte de atrás esbozaron sonrisas. Me senté en silencio con las manos juntas, como si la postura pudiera protegerme del dolor. No pudo. La voz de Morwenna bajó lo suficiente para que solo yo la oyera. Solo eres una sombra. Vete antes de que te avergüences más. Esa fue más dura que el mazo. Ella solía decirla cuando éramos niñas. La repitió cuando murió nuestro padre y le pedí hablar en su funeral. La dijo mientras sostenía la carta de la herencia. Mi carta. Había pasado años siendo la callada. La que se quedaba. La que limpiaba después de cada desastre familiar. La que se aseguraba de que le volvieran a surtir la medicina a papá. Mientras Morwenna daba entrevistas sobre lo inspiradora que era nuestra familia, ella estaba de pie en el podio. Yo estaba de pie en el lavabo. Cuando intentaba hablar, me decían que lo estaba haciendo sobre mí. Cuando lloraba, me decían que mantuviera la calma. Cada vez que pedía espacio, me hacían sentir desagradecida. Cada vez que quería dar un paso al frente, recordaba que el apoyo no está destinado a brillar. Pero ese día en el tribunal, la luz finalmente se apagó y no todos sobrevivieron a su resplandor. La sala aún resonaba con risas cuando me senté en el asiento de madera. Pero no me encogía. Estaba escuchando, midiendo. Metí la mano en el bolsillo y rodeé con los dedos un pequeño objeto. Frío, familiar. Un llavero de plata abollado. Lo último que mi padre me dio antes de morir. No desbloqueó nada físico, pero me conectó a tierra, me ancló a la versión de mí mismo que lo recordaba todo. Los créditos perdidos, los discursos reescritos, las velas de cumpleaños que encendí para otros mientras las mías permanecían apagadas. La forma en que Morwenna sostenía un micrófono mientras yo sostenía la cámara. Pensaron que lo olvidaba. Pensaron que perdonaba. Pero contaba cada desaire. Cada vez que me decían que me mantuviera en un segundo plano,
Incluso ahora, susurraban detrás de carpetas, se burlaban por lo bajo. Está fanfarroneando. No tiene el cerebro para esto. Probablemente otra rabieta en la cocina. Me quedé quieto y luego susurré 4 palabras. No para ellos, para el sistema. La pantalla detrás del banco de Morwina parpadeó. Texto rojo se arrastró por la proyección como sangre floreciendo en el agua. Verificación de código en proceso. La risa cesó. Las sillas rasparon. Las radios hicieron clic. La gente se giró como una marea. Un joven oficial se inclinó hacia su compañero, susurrando. Ese es un protocolo federal de anulación, ¿no? Morwina golpeó su mazo. Ignóralo. Esto no es nada. Pero su voz tembló. Por primera vez desde que entré, parecía insegura. La pantalla volvió a parpadear. Verificación de voz confirmada. Entidad protegida. No interrogar. Jadeos. El congresista en la galería se puso de pie. El coronel en la primera fila apretó la mandíbula. Nadie se reía ahora. Morwina se aferró a su banco con el rostro pálido. ¿Qué acabas de decir?, espetó. No respondí. No lo necesitaba. El silencio estaba haciendo el trabajo por mí. A todos los placa en esa sala les habían enseñado a ignorar a la gente como yo. Los que no tenían títulos, ni trajes, ni refuerzos. Pero ahora no podían apartar la mirada. Mi padre me dijo una vez, harán como si fueras invisible hasta que el sistema les diga que no lo eres. Y hoy, el sistema por fin respondía. Pero eso fue solo el disparo de advertencia. El verdadero protocolo ni siquiera había comenzado. La sala se movió como un edificio que recibe su primer terremoto. La pantalla volvió a parpadear. Operación Desierto Rojo pendiente de reactivación. 60 segundos para el protocolo completo. La gente se puso de pie, no indignada, sino asustada. Un coronel se tensó en su asiento. El congresista se inclinó hacia adelante, susurrando con voz aguda al teléfono, pero no se conectó ninguna llamada. La cámara, momentos antes ebria de risas, ahora estaba inundada de luz roja. Morwina golpeó el mazo. Esto es una avería. Siéntate. Está fanfarroneando. Pero el mazo, que antes era un arma, sonaba hueco. Un joven oficial al fondo se puso de pie, pálido. Señora, si ese código es real, no terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Otro oficial susurró. Está activando un protocolo latente del nivel de comando preclasificado. El aire se volvió pesado, denso. Las paredes que una vez amplificaron la voz de Morwina ahora la tragaron. Y entonces me puse de pie. Todas las miradas se giraron. Saqué de mi bolso un pequeño sobresellado con cera roja. Sin drama, sin anuncio, solo movimiento. Silencioso y deliberado. Lo coloqué en el banco frente a ella. Morwina no se movió. Su mano se cernió sobre él como si fuera a quemarla. Entonces rompió el sello. El silencio era tan profundo que pude oírla contener la respiración cuando leyó la firma. El comandante supremo. Esto tiene autorización federal. Tartamudeó. Se oyeron jadeos en la galería. El congresista se puso de pie de un salto. Ella falsificó eso. Ella lo plantó. Está manipulando el sistema. Pero su voz perdía altura rápidamente. Nadie se movió para apoyarlo. El coronel abrió su teléfono y luego se desplomó en la pantalla. Autorización revocada. Efectivo de Minodisimbam inmediato. Otra alerta sonó. Voz confirmada. Iniciando el informe final. Personal no autorizado identificado. Coronel. Congresista. Juez presidente. Morwina Pald. Su nombre en rojo junto a la palabra suspendido. Se aferró a los lados del estrado como si eso pudiera evitar que se cayera al suelo. «No pueden borrarme», gritó. «Caballo». Yo construí este tribunal. La miré a los ojos. No, tú lo construiste con mi silencio. Y ya no me callo. Los teléfonos vibraron.
Las placas de seguridad se cerraron. Los agentes avanzaron, no hacia mí, sino hacia ellos. Y por primera vez, no era yo quien estaba siendo juzgado. La sala había dado un vuelco y no tenían una defensa preparada para eso. Las luces rojas intermitentes bañaban la sala como bengalas de advertencia de otro mundo. Los teléfonos vibraron, las radios silbaron, pero nadie se acercó a mí. Se alejaron de Morwana, del coronel, del congresista que ahora se aferraba a la barandilla como un hombre que espera el día del juicio. Uno de los oficiales más jóvenes dio un paso al frente, inseguro. ¿La detenemos?, preguntó, asintiendo hacia mí. El agente más cercano no levantó la vista. No detienes un protocolo. De voz protegida, escuchas. No alcé la voz. No hacía falta. Todo lo que me negaron, mi nombre, mi puesto, mis derechos, estaba enterrado bajo la lealtad familiar. Pero hoy, el sistema recuerda lo que me obligaron a olvidar. Morena se burló. Te escondiste tras códigos, Rowena. Nunca fuiste lo suficientemente fuerte como para ganar poder. Lo pirateaste. Sus palabras temblaron, pero aún así las usó como dagas. Me acerqué, lento, controlado. Construiste tu carrera sobre mi silencio, mis hojas de cálculo, mis noches limpiando tus informes legales. Te quedaste con el patrimonio de mi padre. Reclamaste mi parte. Borraste mi expediente del registro público porque era conveniente borrarme. Nunca te borraron, espetó. No eras nada. Pasó un segundo, y, sin embargo, aquí estamos. La pantalla de arriba volvió a parpadear. Las palabras fueron silenciosas pero devastadoras. Verificación de voz final confirmada. Operación Desierto Rojo terminada. Todo el personal, retírese. El congresista se desplomó en su silla. El coronel miró fijamente su pantalla como si deseara que la notificación terminara sola. Morwena. Finalmente dejó de hablar. No se puso de pie, no luchó. Simplemente se quedó allí sentada, mirándome fijamente, con los labios entreabiertos pero vacíos. A mis espaldas, una voz susurró, joven, conmocionada. Ella nunca fue la sombra. Ella era el sistema. Y fue entonces cuando supe que no necesitaba venganza. Tenía reconocimiento. Ya no era un susurro. Ya no era borrado, solo visto. Y aún no había dado la orden final. Pero lo que vino después haría retroceder incluso al más valiente de esa sala. No salí de esa sala entre aplausos. Salí en silencio. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. No había ningún equipo de cámara esperando. Solo el sonido de mis propios pasos contra el mármol y el aire fresco rozando la piel que finalmente se había despojado de su sombra. De vuelta a casa, no encendí la televisión. Me serví un vaso de agua. Me quité los zapatos. Dejé el llavero, plateado en el mostrador. Por primera vez en años, no lo sentí como un recuerdo de quién podría haber sido. Lo sentí como una prueba de en quién me había convertido. A lo lejos, las noticias se romperían. Carreras se derrumbarían. Los sistemas se recalibrarían. Los jueces, coroneles y congresistas que una vez hablaron por encima de mí serían auditados por el mismo silencio del que solían burlarse. Y de mí. No tenía ningún interés en verlos caer, solo en finalmente levantarse. Solía pensar que el poder pertenecía a la voz más fuerte de la sala. Resulta que pertenece a quien nunca olvidó la verdad. Porque a veces la persona más peligrosa en un sistema no es la que grita. Es la que todos olvidaron que estaba escuchando. Dime, ¿alguna vez te han silenciado tanto tiempo que empezaste a creer que no tenías nada más que decir hasta el día en que les demostraste que estaban equivocados? Si has vivido a la sombra de alguien y finalmente has encontrado tu propia luz, comparte tu historia en los comentarios. Quizás le dé a alguien el valor de susurrar su primera palabra. Y si la voz de Rowena te hizo eco, suscríbete. Porque el silencio no significa rendición.